Junto a Rebe le presentamos a nuestra invitada, la licenciada Cecilia González. Bienvenida, Cecilia. Gracias, Rebe, gracias, Mire. Gracias a todos por la oportunidad de estar nuevamente juntitos, apapachándonos a través de Arriba Mi Gente. Y sí, se nos acerca ya a pocos días el Día del Padre, el día de una de las figuras más importantes en nuestras vidas y que lastimosamente muchas veces por lealtad a mamá, por situaciones que pasaron entre ellos, nosotros le quitamos la mirada, muchas veces nosotros nos quedamos con un dolor que nos separa de tener la oportunidad de recibir también de su amor. Y esta mañana es donde vamos a profundizar sobre la importancia de tomar a papá. Sin papá no hay fuerza, sin papá no tenemos ese empuje hacia la vida, sin papá no hay éxito. Por eso es importante integrarlo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, sin juicio, con amor y con inmensa gratitud, porque la vida nos llegó a través de él. Yo quiero tocar un punto, coach, en el hecho de recién he tenido familiares y amigos que han perdido a su papá. Y justo es en una fecha pues bastante dura, y el hecho de tomar siempre aún en la distancia a papá, ese perfil o ese hombre, ese papá, amigo, confidente, que fue en algún momento, que ya no está, y que saber que fue un pilar fundamental, cómo poder seguir adelante para justamente todas estas personas que probablemente sí está bien que nos llenemos de amor a los que tenemos a papá todavía, aún en la distancia o no, pero cómo podemos también ayudar a que otros que no los tienen hoy día puedan tomar también a papá la importancia, o sea, la importancia de que aunque aún en la ausencia puedan tenerlo también en su alma. Exactamente. En el caso de los que han tenido esa pérdida física por muerte, sí o sí, hacer el duelo. Sí. Tú no puedes afrontar la vida sin trabajar el duelo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, si lo pones bajo la alfombra, tarde o temprano, y más temprano que tarde, no, estarás sufriendo. Sí. Ya, de alguna manera, de alguna u otra forma, ese dolor saldrá. Entonces, cuando hay una pérdida de figuras tan emblemáticas, importantes e indispensables en nuestra vida, como mamá y papá, sí o sí hay que hacer el duelo. Igual, el duelo con todas las personas amadísimas es indispensable. Te lo digo como tanatóloga porque aunque cuando trabajo desde el coaching voy trabajando a la persona desde el vínculo origen, que es el sistema familiar, ¿sí? Voy revisando los duelos, y cuando de verdad hay duelos inconclusos, duelos congelados, duelos bloqueadísimos con estas figuras, lo manifiestan a nivel físico, a nivel financiero, a nivel en cuanto a las relaciones. Entonces sí o sí, para tus amigos es importante que trabajen el duelo, y si no pueden solos, que sí o sí busquen ayuda, porque esa es como una materia pendiente a cursar, que si no lo haces ahora, la vida te lo va a mostrar hasta que la pases en segunda, tercera o cuarta, hasta que lo entiendas. Entonces sí es indispensable. Y ya entrando también en el tema, porque lastimosamente en nuestra cultura, y en muchas culturas, cuando hay un conflicto entre mamá y papá, y papá por múltiples razones se va de casa, nos quedamos con la herida del abandono, pero desde la interpretación muchas veces de mamá, sí. Y si mamá guarda el silencio, de la abuela, de los tíos, en la forma en cómo se quedaron viendo a esa figura. Y esa forma nos afecta totalmente, porque desde esa mirada, desde ese juicio, yo me quedaré viendo a esa figura que es tan importante en mi vida y que yo no la puedo rechazar, porque sí o sí la vida me llegó a través de él. Y por eso traigo sobre la mesa este gran tema, porque nos aproximamos a una fecha tan emblemática, la publicidad nos hace ruido, las celebraciones, los preparativos para poder preparar ese almuerzo, y otros dicen, no, yo ni conocí a mi papá nos abandonó, mi mamá ha sufrido por la ausencia y se convirtió en mamá y papá. Entonces comienzo a desahogar y a hablar de una manera tan negativa, sin darme cuenta que independientemente lo que papá haya hecho y cómo lo haya hecho, sigue siendo mi papá. Claro. Y no me corresponde a mí juzgar
la forma en cómo papá se fue. Entonces, si ese dolor está dentro de tu corazón, hoy es un buen día para que lo pongas sobre la mesa, te des cuenta de dónde viene, cuál es la creencia con la cual te has quedado viendo a papá y te ha llevado a excluirlo de tu vida, porque esa situación es importante que la trabajes. De no trabajarla, de no sanarla, va a repercutir sí o sí en tu vida. Entonces, ese es el día importante para tomar conciencia y aquí te daremos las herramientas claves para que podamos lograr tomar a papá en nuestro corazón. Y repetimos patrones, Ceci, porque obviamente si pensamos que papá me falló toda mi vida, vamos a pensar que mi pareja también me va a fallar, o sea, y vamos por la vida pensando que seguramente culturalmente decimos los hombres, es que todos los hombres son iguales, es que los hombres abandonan, papá abandona, cuando realmente no es así. O sea, probablemente sí haya un problema, un trauma dentro de mí y decir, no, yo voy a escoger, por ejemplo, si quieres en algún momento, y lo digo por experiencia, formar una familia. Yo no quiero, yo voy a escoger un papá presente para mi hija. Estemos o no juntos, estén o no conectados, porque muchas veces eso es cierto. Mamá y papá pueden estar separados, pero siempre cumpliendo su rol y eso es lindo. Obviamente hay muchas familias que dicen no, pero es que nos vamos a separar porque ya no hay mucha química entre nosotros, lo que sea, pero la figura de mamá y papá siempre está. Entonces, romper también esos patrones de decir, yo no quiero seguir con ese sufrimiento porque ese trauma lo traigo y eso no me deja avanzar. Lo traigo desde muy chiquito, desde muy chiquita, y eso no me deja avanzar. Entonces, ¿cómo sé cuál es el primer paso? ¿Le escribo a mi papá? O sea, por ejemplo, personas que dicen, si mi papá hoy que ya soy grande, porque eso es lo que sucede, y yo creo que yo lo puedo contar muy abiertamente porque sé que la mayoría de salvadoreños están como, mi papá me buscó hasta que yo ya estaba grande. Entonces, ¿qué hice yo? Le acepté su mensaje y le empecé a escribir y le conté mi vida, esto y esto pasó. Al contrario de mi hermana no, mi hermana bloqueadísima, me dice, no le hables, no le contestes, tal cosa, pero a mí me hacía tan feliz y yo me sentía tan libre de poderle decir, sí, aquí estoy bien, espero que usted también esté bien, bla, 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 y eso a mí me ayudaba a liberarme. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer si no hubo una buena relación con papá desde muy pequeño? Hay algo importante, gracias, qué bueno que lo hayas profundizado y que también lo enfoques también desde tu vida, que a mí eso me encanta, porque la teoría está. Sí, yo puedo venir a darles una cátedra, pero no es mi estilo. Me gusta hablar desde la vida y desde el testimonio y desde las experiencias que con mucha humildad voy alcanzando en estos años de servicio. Tú dijiste algo bien importante, la diferencia en cómo lo tomó tu hermana y lo tomaste tú. Porque cada hijo es único y nosotros no tenemos que ser ni leales ni a papá ni leales a nuestros hermanos de la forma en cómo nosotros vemos y nos conectamos con ellos. Claro. Es una libertad de elección. Y nosotros, por sobre todas las cosas, debemos elegir desde el amor, porque no nos compete juzgar a papá. No podemos tener el guión de vida de papá que lo llevó a comportarse de esa manera. Se los pongo fácil, el abandonado abandona. El que ha sido violentado también violenta. El que fue excluido también excluye. ¿Ya? Entonces hay que aprender a ver a las dos figuras tan importantes en nuestra vida, mamá y papá, y verlos con la historia completa. Si no la tenemos, es importante que le pidamos a Dios, por eso la importancia de la espiritualidad, que nos permita verlo como Él lo ve, porque Dios no juzga. Hay una película que yo recomiendo mucho para trabajar la sanación con papá, es La Cabaña, la pueden buscar. Esa película les va a ayudar un montón para trabajar el tema del perdón con papá. Y cuando esté ese juicio, que es divina, esa película de verdad es un buen día para verla. Es lindísima, les va a ayudar muchísimo a sanar. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando yo puedo ver la historia completa y le quito el juicio, yo puedo llegar a Él. ¿Sí? Y llegar a Él, ¿qué significa? Tomar la vida que me llegó a través de Él, mirarlo como Dios lo ve, sin juicio, y agradecerle porque la vida para mí fue suficiente. Incluso si yo puedo agradecer en lo que me convertí con su ausencia, porque la vida me topó, me llevó de choque a activar todo mi poder interior, activar mis recursos, yo puedo darme cuenta que gracias a su ausencia soy ahora de pronto una persona más resiliente. Si yo elegí hacerlo totalmente diferente, yo puedo ser una persona más sabia, más capaz, más fuerte, más creativa, ¿verdad? Porque me tocó, ante esa ausencia me tocó. Entonces es importante que nosotros veamos con una mirada diferente a papá y con que podamos agradecer la vida y lo que alcancé por su ausencia, eso ya se vuelve para mí suficiente. Y muchos me preguntan, pero si no lo conocí, pero si él se murió, si yo no sé qué pasó con él. Para hacer la tarea del perdón y reconciliación con la vida de mi papá, no necesito verlo ni buscarlo. Basta, por ejemplo, una silla vacía para sintonizarme con el alma de él y emprender un diálogo sin juicio, sin reclamo, sin nada. Solamente enfocarme en la gratitud por la vida y decirle, todo lo que tú no pudiste darme, ahora me lo doy. Tú no me viste, yo me veo. Tú no me escuchaste, yo me escucho. Tú no me pudiste atender, yo me atiendo. Y me hago cargo, me vuelvo mi propia mamá, mi propio papá, si es posible, para poder honrar la vida que llegó a través de ti, haciéndolo diferente. Todo lo que tú no pudiste hacer, yo lo haré, pero no desde el juicio, no desde el reclamo, sino como una forma elevada de agradecerte, porque ya el hecho de estar en la vida para mí ya es suficiente. Me vuelvo entonces en ese instante la protagonista de mi vida y desde ahí yo comienzo a cambiar el guión, paso de víctima a protagonista. Y es allí donde se da el cambio. Y luego le digo, te tomo tal y como eres. No vengo ni a juzgarte, ni a condenarte, ni a pedirte que seas como yo quiero que seas. Tal y como eres, te tomo. Y junto a ti, tomo todo el linaje de los hombres. Tomo al abuelo, tomo al bisabuelo, tomo a todos. Y los veo con mi corazón, no con mi mente, porque en mi corazón sí caben. Porque en mi corazón los voy a albergar ahora y para siempre. Y luego que hago ese reconocimiento, yo ya puedo darme la vuelta hacia la vida y sentir esa fuerza inagotable que, ojo a esto, esta es la ganancia de tomar a papá. Cuando yo me doy la vuelta y llevo ya integrado a mi padre y a su sistema en mi corazón, yo ya tengo la fuerza para avanzar en la vida. Y ojo, a través de esa fuerza viene el éxito, porque ¿con quién está vinculado el éxito de mi vida? Con la energía de papá. Si yo no estoy conectada con papá, yo no voy a tener ni la fuerza, ni voy a tener tan fácil el camino para llegar al éxito. ¿Sí? Y no vengo a juzgar a nadie, pero ¿cuál es la diferencia con Ire? Ire integró a papá, no se puso de jueza a pedir explicaciones y cuentas a papá porque no estuvo. Lo aceptaste, lo integraste en tu corazón. Eso es tomar a papá. Al tomarlo, yo puedo leer fácilmente la vida de Ire. Y yo soy de las personas que... Fue un poquito complicado porque claro, sí hubo reclamo. El punto. Claro que sí, pero mira dónde estás ahora. Sí. No te quedaste con el guión de víctima, tú eres protagonista de tu vida. Has alcanzado a formar una pareja, una relación de pareja hermosa. Ahora has construido una familia. Eres exitosa en todos tus caminos. Obviamente, detrás de cámaras, solo nosotras sabemos. Claro. Sí, las luchas, las batallas espirituales, emocionales que tenemos. Porque todos tenemos como esas confrontaciones con Dios, con la vida, con los seres que también son parte de los protagonistas de nuestra película de vida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo quito juicio y voy tomando a ese ser tal y como es,
Es como reconectar con la fuente divina y comenzar a recibir bendiciones de lo alto que vos decís, wow, de lo que me estaba perdiendo. Tengo una pregunta, Ceci. ¿Sí? No solamente para los papás que han estado ausentes, porque obviamente sé que hay papás que están ahí, pero ¿cómo logro yo tomar a papá, conectar con papá? Pero mi papá, por el mismo machismo y por la misma cultura que ya mencionamos, mi papá es muy frío, por ejemplo, que dicen, pero es que mi papá, yo quisiera decirle te amo, quisiera decirle te quiero, yo quisiera darle un abrazo, pero mi papá no se deja, mi papá, porque a veces así son los hombres, o sea, es como... Son fríos. Son fríos, o encontrarle la forma de poder consentirlo, si lo vemos de esa manera. ¿Cómo entonces conecto con papá? Si papá está ahí, yo sigo interactuando con él, pero no logro, porque mi papá nunca me dijo un te quiero, nunca le puedo dar un abrazo porque sí, bye, ahí está. Siga. Porque así es, no sé. Hay algo importante. Y voy a traer a escena una de las tantas constelaciones que he logrado hacer en el tema de papá. Muchas niñas me llegan y me dicen, vengo porque estoy tan furiosa con mi papá y yo sé que por la culpa de mi papá yo no logro encontrar una buena pareja. Y yo, ok, ¿y cuál es tu bronca con tu papá? Es que mi papá, le digo, ¿y cuál es la figura que has creado de tu papá? Y se me queda bien, le digo, tu sufrimiento no es con tu papá, es con la expectativa que tú tienes de papá, de ese papá ideal que no existe. ¿Ya? Y ese es el origen del sufrimiento, mi Rebe. Ese es lo que nos hace sufrir, porque tenemos ese pensamiento mágico del papito cariñoso, del papito que da besos, del papito que chinea, del papito que lleva flores, del papito que lleva osos, que el papito que... El que tienes es real, tal cual, sí. Porque dentro de él hay una historia que de pronto no has logrado gestionar. Y cuando tú le quitas ese lente de expectativa y lo ves tal y como es, y es donde les digo, comienza a hablarme de las virtudes de tu papá. No me digas qué es lo que tu papá no te ha dado. Dime, además de la vida, que eso ya es suficiente, ¿qué más te ha dado? Pues nada, dime qué has logrado ante la ausencia de tu papá. Y comienzan a decirme tantas cosas. Le digo, ok, ahora ya estás más lista para que podamos hacer la constelación. Porque con esa rabia va a ser una gran cachetada lo que te venga a mostrar la constelación. Ya. Y es cierto lo entonces, que dice, que uno se ilusiona, o sea, uno se termina dañando porque se ilusiona demasiado por hacer que otra persona sea alguien que no es. Claro, un día llega una niña y me dice, es que mira, el papá de mi mejor amiga no haya qué hacer con ella. Y le digo, ¿y por qué querés que tu papá sea igual que el papá de tu amiga? Y le dije, mira, ¿qué es lo que tu papá te ha dado en comparación de lo que le ha dado el papá a tu amiga? Y ahí sí fue una pregunta que vino del cielo y comienza y se fue para atrás. O sea, de verdad que el papá de ella le había dado más valores, más recursos, más fuerza, más enseñanza. Y esta niña es un roble en comparación de la otra. La otra se quedó en la niña eterna de papito y ella se convirtió en un mujerón. Qué bonito. Gracias a esa fuerza que ella no estaba logrando identificar que le había dado su padre. Entonces, ¿cuál es la tarea de este día? Ver a papá con la historia, agradecerle lo que nos ha dado, la vida, y si no pudo más, que la vida se convierta en lo suficiente para agradecer. Luego decirle, te tomo tal y como es. Yo no vengo a pedirte que bajo mis expectativas te conviertas en la persona que yo quiero que seas. Tal y como eres te tomo, de ti tomo la fuerza, tomo todos los dones que llegaron a través de ti, que en el camino se van a ir revelando y lo voy a ir descubriendo con amor y paciencia y tolerancia. Tomo también la fuerza que llegó a través de todo el linaje de los hombres y los llevo en mi corazón, los integro. Y con amor yo me inclino reconociendo que soy la pequeña, que ellos son los grandes y dejo de ponerme sobre encima de ellos porque me creo superior y que mi ego no cabe en este mundo mundial. ¿Ok? Cuando yo me doy la vuelta y siento esa fuerza divina que viene de todos ellos, yo ya puedo avanzar, yo ya puedo tomar, insisto, esa fuerza que me va a llevar
al éxito, y de ahí vendrán las bendiciones que estaban ya diseñadas por el Creador, que llegaran a través de esa energía divina, porque no hay padre que no pueda traer bendición a nuestra vida. Incluso si esta persona cometió muchos errores, si esta persona se fue, ni siquiera lo conoce, pero reconociendo lo bueno que pudo llegar a través de ellos y en lo que me convertí ante su ausencia, me será suficiente para llevar la vida que merezco. Así es que es un buen día para que hagamos esta tarea, y así este 17 de junio nuestra mirada, nuestro sentir, nuestra forma de vibrar en el Día del Padre sea a través del amor, y de pronto comience a florecer un poquito más de gratitud. Y si no lo logras, mira la película La Cabaña y luego me escribes qué te dejó y a qué te confronta, para que puedas ir generando un cambio. Luego me escribes al 77220807. Siempre respondo, pero solo escribe. No llames porque no tengo el tiempo para atender llamadas, y te doy herramientas que te puedan llevar a tener una reconexión con esa energía maravillosa llamada papá, que es la que nos da el impulso hacia la vida. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia González, con nosotros. Por supuesto que la esperamos la próxima semana para poder iniciar y llenarnos siempre de que nuestra mente y corazón sean lo más positivos que podamos tener. Tan bella. Así será, primero Dios. Que estén muy bien. Feliz semana, que se la pasen lindo. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Arriba Mi Gente.